¿Qué es la mitosis? En un organismo es requerida para que éste pueda crecer, madurar y mantener sus características. Durante la fase mitótica, una célula pasará por dicho proceso para formar dos nuevos núcleos para después dividirse y formar dos nuevas células individuales por el proceso de citocinesis. La mitosis es el proceso de división del duplicado del ADN de una célula en dos núcleos. La mitosis está dividida en distintas etapas. La primera es la profase. En esta, el ADN se condensa, se organiza y aparece la estructura clásica de un cromosoma. Cada cromosoma está compuesto por dos cromatinas que se mantienen unidas en el centrómero. La segunda es la prometafase o profase, tardía. En esta fase, las fibras mitóticas se adhieren a los cromosomas. La tercera es la metafase. Los cromosomas se van desplazando hasta situarse en el ecuador del huso, formando la placa metafásica o ecuatorial. La cuarta es la anafase. El centrómero se divide y cada cromosoma se separa en sus dos cromátidas. Los centrómeros emigran a lo largo de las fibras del huso en direcciones opuestas. Y la quinta es la telofase. Los dos grupos de cromatinas comienzan a descondensarse y se construye la membrana nuclear. Esto define los nuevos núcleos hijos. Ahora la mitosis está completa. Después de la mitosis, dos nuevas células se forman a través del proceso llamado citocinesis. Mitosis es solo una parte de lo que se conoce como ciclo celular. Para muchas de las células eucarióticas, una célula se duplica cada 24 horas. La mayoría de la vida de una célula, esta la pasa en interfase. La interfase está compuesta por tres etapas: G1, S y G2. G1 es la primera etapa de crecimiento. En esta etapa, la célula crece casi a su máximo tamaño y efectúa el metabolismo normal. En esta fase, los organelos se duplican. La S, en esta etapa, el núcleo y el ADN se replican. G2. La célula termina de crecer. Cuando la célula ya duplicó su ADN en el núcleo y dos centrosomas ya aparecieron en el citoplasma, la mitosis ya puede comenzar. Para una célula eucarística común, esto puede tardar 80 minutos. Durante la primera etapa de la mitosis, la profase, primero notamos la presencia de la estructura clásica de un cromosoma. Esto ocurre a través de un proceso de condensación. Al mismo tiempo, las fibras aparecen desde los centrómeros en los animales. Finalmente, la estructura que se encuentra dentro del núcleo, el nucleolo, desaparece. La prometafase. Esta fase comienza cuando la membrana del núcleo se rompe. Al mismo tiempo, las fibras mitóticas crecen de los centromas. Estas fibras se adhieren al cinetocoro. Un cinetocoro está ligado a cada centrosoma de cada cromatida hermano. La metafase. Durante esta etapa, los cromatinas hermanos se alinean en el centro de la célula, logrando así que cada cromatina esté frente a cada polo opuesto de la célula. Ahora, los cromatinas hermanos están listos para separarse. Se separan en la etapa de anafase. Las fibras salen adheridas al cinetocoro. Los centrómeros emigran a lo largo de las fibras del huso en direcciones opuestas, arrastrando a cada uno en su desplazamiento a una cromatida. La telofase es la última etapa de la mitosis. En este punto, los componentes de las nuevas células comienzan a desaparecer. Los grupos de cromatinas empiezan a descondensarse. Se reconstruye la membrana nuclear alrededor de cada conjunto cromosómico, lo cual definirá nuevos núcleos hijos. La mitosis está completa. Ahora comienza el proceso de citocinesis. En este proceso, la célula es comprimida por un anillo contráctil que divide la célula en dos mitades iguales. En este momento, los organelos ya han sido replicados y están ahora divididos en las células nuevas. En estos organelos podemos encontrar la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso y en las plantas también están los cloroplastos. Ahora las nuevas células están en el G1 de la interfase, listas para empezar a crecer. ¿La meiosis? La meiosis es un proceso de división celular que, a diferencia de la mitosis, se generan núcleos haploides, N, a partir de núcleos diploides, 2N,
En los animales da por resultado la producción de gametos, espermatozoide y óvulo. La meiosis ocurre en células animales, plantas, algas multicelulares, hongos y algunos organismos unicelulares. Este proceso se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Recordemos que la meiosis, antes de comenzar, realiza un proceso de preparación celular, que se denomina interfase. Esto lo vimos más detalladamente en la mitosis, pero en general en la interfase la célula duplica su material genético. Ahora veremos meiosis 1. Se desintegra la membrana nuclear y los centriolos viajan a los polos convirtiéndose en el huso meiótico. La cromatina se condensa llegándose a ver los cromosomas. Los cromosomas homólogos se acercan uno al otro y las cromátidas se enrollan. Este enrollamiento es llamado crossing over. Con los dos cromosomas juntos se forma una tétrada. Gracias al enrollamiento crossing over, los cromosomas se aparean e intercambian segmentos cromosómicos. Las fibras de microtúbulos se unen al centriolo de cada cromosoma. En la metafase 1, los bivalentes se fijan a las fibras del recién formado huso cromático y se desplazan hacia el ecuador celular. Anafase 1. Los microtúbulos se contraen separando los cromosomas homólogos y llevándolos a los polos. Con las tétradas separadas, la membrana celular comienza a contraerse. La telofase 1 es la fase en la que los cromosomas alcanzan los poros de las células y se reorganizan las membranas nucleares de las dos células hijas. Dichas células hijas tendrán la mitad de cromosomas que la célula madre. Después de una breve interfase durante la cual no ocurre la replicación del ADN, se inicia la meiosis 2. Profase 2. Los centriolos viajan a los polos de cada célula. Los microtúbulos se unen al centrómero de cada cromosoma. Metafase 2. Las células cambian su forma a ovalada. Además, los cromosomas se colocan en el centro celular y se fijan al huso acromático. Anafase 2. Se realiza la separación de las cromátidas por el centrómero. Telofase 2. La membrana celular se contrae en el centro y finalmente las células se dividen en dos. ¿En qué se parecen y se diferencian ambos procesos? Comparación entre mitosis y meiosis. Todas las células en los seres vivos deben provenir de una célula preexistente, lo que quiere decir que la única forma de originar células es mediante procesos de división celular. En los seres pluricelulares, como nosotros, existen principalmente dos formas de división celular. La mitosis es una división simple en que una célula pasa a formar dos células más pequeñas, pero exactamente iguales en cuanto a material genético. Esto quiere decir que la principal función de la mitosis es la de conservar las características de la primera célula y simplemente aumentar el número. Una segunda tipo de división es la meiosis. En esta, una célula pasa a formar otras 4 células, las cuales no solo tienen una menor cantidad de material genético, sino que además tienen diferente material genético entre ellas. Esto quiere decir que la meiosis no tendrá la función de conservar, sino de generar diversidad. Entre mitosis y meiosis existen varios puntos diferentes, a pesar de ser ambas procesos de división celular. Un primer punto en que se diferencian mitosis y meiosis es el número de divisiones que se llevan a cabo durante el proceso. En la mitosis existe una sola división, en la que una célula madre dará origen a 2 células hijas. Por lo tanto, el objetivo de esta será simplemente multiplicar por 2 el número de células que había. Este tipo de división se da prácticamente en todas las células del cuerpo. Por lo tanto, cuando analizamos una muestra de tejido, no es raro encontrarnos con células como esta que se encuentran claramente llevando a cabo un proceso de mitosis. La meiosis, por su parte, incluye dentro del proceso 2 divisiones, la primera durante la llamada meiosis 1 y la segunda durante la llamada meiosis 2. Estas no tienen como objetivo multiplicar la cantidad de células,
sino generar unas células distintas, llamadas gametos. La meiosis se llevará a cabo solo en un tipo de células en el cuerpo, las llamadas células de la línea germinal, las cuales serán las encargadas justamente de formar los gametos. Esto se da en tejidos específicos que corresponden al tejido de las gónadas. En el caso de esta imagen, vemos el tejido de un ovario, en donde podemos identificar algunas de las células de la línea germinal, que son las que llevan a cabo el proceso de meiosis. Un segundo punto en que estos tipos de divisiones se diferencian es durante el proceso de anafase. La anafase es una de las subetapas de las divisiones celulares en la que se separa el material genético que va a ir a parar a cada uno de los nuevos núcleos de las células que se están formando. Durante la mitosis se da una sola anafase, en que se alinean todos los cromosomas en el centro de la célula y se separan sus cromátidas hermanas, de modo que a cada núcleo va a llegar la misma cantidad de cromátidas exactamente iguales. Ambos núcleos tendrán entonces exactamente el mismo material genético. Mientras tanto, en la meiosis, puesto que se producen dos divisiones, habrán también dos anafases. La primera de ellas, muy distinta a la de la mitosis, es cuando se alinean los pares de cromosomas homólogos en el centro de la célula y estos se separan para ir a parar a cada uno de los núcleos. Esto quiere decir que cada núcleo tendrá la mitad del material genético que tendría la célula original. Esto va acompañado de una segunda división o anafase 2, en que, al igual que en la mitosis, vuelven a ubicarse los cromosomas en el centro de la célula y a migrar las cromátidas hermanas hacia cada núcleo. Sin embargo, puesto que ya habíamos reducido anteriormente el número de cromosomas que estábamos separando, de todas formas estos nuevos núcleos tendrán una cantidad menor de material genético. Un punto fundamental en que se diferencian los distintos tipos de divisiones celulares es el resultado que entregan. En el caso de la mitosis, puesto que es una división simple, el resultado será simplemente dos células iguales, que no solo serán iguales entre ellas, sino que además serán idénticas a la célula madre que las originó. Estas corresponden a células diploides, lo que quiere decir que tienen dos de cada tipo de cromosoma. En el caso del ser humano, esto significa 23 pares de cromosomas. Es por esto que cuando miramos una micrografía de una mitosis, vemos como resultado dos células con aspecto completamente igual. Cada una de ellas tendrá un núcleo que contendrá el set completo de cromosomas correspondiente a su especie. Por otro lado, la meiosis no da como resultado células iguales, sino que da como resultado 4 gametos. Los 4 serán distintos entre sí, además de, obviamente, ser distintos a la célula que los originó. Estas corresponden a células haploides, lo que quiere decir que en vez de 23 pares de cromosomas, simplemente tendrán 23 cromosomas. Todo esto será con el objetivo de generar variabilidad, ya que al haber diferentes gametos generados en el mismo individuo, se dará la probabilidad de que los descendientes de ese individuo tengan distintas características. Las células que se generan a partir de la meiosis ya las conocemos. Se trata del óvulo, que es el gameto femenino, y los espermatozoides, que corresponden a los gametos masculinos. La última gran diferencia entre mitosis y meiosis tiene que ver con el objetivo que tiene cada uno de estos procesos. La mitosis se produce con el objetivo de renovar las células de un tejido, es decir, reemplazar a aquellas células que ya están envejeciendo y por lo tanto no pueden cumplir bien su función. Además, están directamente involucrados en el crecimiento del tejido, lo que implica necesariamente un aumento en el número de células. Esto por último tiene relación con el mantenimiento de la vida a lo largo del tiempo, puesto que una célula no puede vivir durante mucho tiempo, debe tener un mecanismo para dejar descendencia. La meiosis, por su parte, tiene como principal objetivo el de traspasar características a las nuevas generaciones. Esto no de cualquier forma, sino mediante la generación de variabilidad genética. Esto permite que se vayan generando dentro de una misma especie individuos con distintas características, lo que será de gran importancia a la hora de que una especie tenga que evolucionar. Por último, dentro de los objetivos de la meiosis se encuentra la de disminuir el material genético, de modo que en el proceso de la fecundación, cuando se juntan dos gametos, la cantidad de material genético de una célula normal se vea reconstituida.